Muy buenas noches. Bienvenido a la clase de enfermedades laborales. Esta es la segunda clase que vamos a tener, en la cual vamos a tomar como ejemplo a una cantera y cómo fue elaborado el sistema de gestión de las enfermedades laborales dentro de lo que tiene que ver la cantera en sí. ¿Por qué tocamos este tema? Porque nos pide tocar el tema de riesgo eléctrico y riesgo higiénico. Y riesgo higiénico eh, existen casi todas las funciones en casi todas las empresas, pero en este caso particular tenemos la más completa gama de riesgos, los cuales están bien, pero muy bien identificados y separados uno del otro. Comencemos. Como siempre tenemos un índice, el cual vamos a ir respetando. Eh, Nos habla de los riesgos higiénicos industriales, factores de riesgo físico. En los factores de riesgo físico nos habla de ruido, vibraciones, radiaciones no ionizantes, sobrecarga térmica, iluminación. Y en los factores de riesgo químico nos habla de polvo, humo de soldadura, humo de combustión y factores de riesgo biológico. La parte de legionela también vamos a mirar. Bueno, comencemos. Las generalidades, el sector y los riesgos laborales, el plan de prevención, la evaluación y planificación principales, vías de entrada y principios de la actividad preventiva, lo que va en esta primera parte. El sector de los riesgos laborales, al igual que otros muchos sectores industriales, podemos encontrar unas determinadas condiciones laborales adversas que pueden ser perjudiciales para la salud de los trabajadores expuestos. Por este motivo, en el trabajo diario pueden estar presentes determinados riesgos que agrupados, que agrupados en el ámbito de la seguridad laboral, la higiene industrial o la ergonomía, psicosociología pueden poner en peligro la salud de los trabajadores. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estamos? El documento que tienes en tu mano pretende ayudarte a familiarizarte con los riesgos higiénicos industriales, ya que esto debido a que pasan desapercibidos en algunos casos, motivados por tiempos cortos de exposición, el desconocimiento de su influencia en la salud o simplemente manifestarse el daño con el paso del tiempo, incluso varios años, no son controlados de manera adecuada. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Siguiente. El plan de prevención. La prevención de los riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de esta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos, los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Siempre hablando sobre evaluación y planificación, se debe realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, teniendo en cuenta con carácter general la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñar. Si los resultados de la evaluación de riesgo pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, se realizarán aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos.
Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. Ahora vamos a hablar sobre las principales vías de la entrada. Eh, Esto ya lo hemos hablado en otras presentaciones, pero lo volvemos a retocar porque nos pide el contenido de nuestra materia volver a tocar lo que es riesgos higiénicos. ¿Mm? Cualquier contaminante químico, físico o biológico para producir un efecto en el individuo es necesario que entre en el cuerpo humano por alguna de las vías de entrada. Los contaminantes químicos y biológicos pueden ser absorbidos por el organismo a través de la vía respiratoria, a través de la nariz, la boca, los pulmones, etcétera. Es la vía de penetración de sustancias tóxicas más importante en el medio ambiente de trabajo, ya que con el aire que respiramos pueden penetrar en nuestro organismo polvo, humos, aerosoles, gases, vapores de productos volátiles, etcétera. La vía dérmica, a través de la piel, es la vía de penetración de muchas sustancias que son capaces de atravesar la piel sin causar erosiones o alteraciones notables e incorporarse a la sangre para posteriormente ser distribuida por todo el cuerpo. La vía digestiva, a través de la boca, estómago, intestino, etcétera, es la vía de penetración. A través del esófago y el estómago, los intestinos también hemos de considerar acá la posible ingestión de contaminantes disueltos en las mucosidades del sistema respiratorio. Sí, puede ser. La vía parenteral, a través de heridas, llagas, etcétera, es la vía de penetración directa del contaminante en el cuerpo a través de llagas, heridas, etcétera. Principio de la actividad preventiva. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de la prevención con el arreglo a los siguientes principios: evitar riesgo, evaluar los riesgos que no se puedan evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificar la prevención, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual, dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Ahora entramos de lleno en lo que son los riesgos higiénicos industriales. Vamos a comenzar por lo que es ruido. Definición: es el sonido no deseado, su intensidad o volumen se mide en decibelios. La escala de decibelios es logarítmica, por lo que un aumento de 3 decibelios en el nivel de sonido ya representa una duplicación de la intensidad del ruido. No es solo la intensidad que determina si el ruido es peligroso, también es muy importante la duración de la exposición. En este caso, como una empresa, les presenté en un primer momento, esto es una empresa que se dedica al rubro minero, la explotación minera, y es una cantera de piedra. Bueno, en la cantera tenemos operaciones de perforación, voladura quiere decir uso de dinamita u otro tipo de explosivo para mover lo que sería la materia prima, arranque y transporte. En la planta tenés lo primero que es machacado, después el transporte nuevamente, las cintas transportadoras, movimiento del material en general, durante la expedición, carga y transporte. Y en el taller el uso de la herramienta y trabajo junto a los motores. ¿Mm? Equipos que se usan para medir: sonómetros, que son para realizar mediciones puntuales; el dosímetro,
que es para colocarle al personal durante toda la jornada laboral. ¿Cómo vamos a realizar la medición del ruido? La vamos a realizar a la altura que es que se encuentra el operador o el operario afectado a su altura del oído. Preferentemente desde la parte de atrás debemos de medir. Atrás del operador debemos colocarnos a la altura de su oído. El dosímetro también se coloca de la misma manera, también se coloca lo más alto posible o lo más próximo posible al oído del trabajador. Obviamente, si no le estaríamos colocando un aro, pero yo opino que podría estar junto al casco inclusive, pero bueno, en fin, son cosas de cómo se decide, eh, vendría el flujo del trabajo. Porque el dosímetro uno coloca y una vez que le coloca el dosímetro, eso debe quedar con el trabajador durante las 8 horas. Y al cabo de las 8 horas, vos te vas a recoger otra vez tu dosímetro y venir y descargar el gráfico en la computadora. Bueno, posibles daños laborales por la presencia de ruido que sobrepase los valores límite en el ambiente de trabajo, que puede suponer riesgo o pérdida de audición, la famosa hipoacusia. Además, puede provocar trastornos respiratorios, cardiovasculares, digestivos o visuales. Elevados niveles de ruido pueden provocar trastornos del sueño, irritabilidad y cansancio. El ruido disminuye el nivel de atención, aumenta el tiempo de reacción del individuo frente a estímulos diversos, por lo que favorece el crecimiento del número de errores cometidos y por lo tanto de accidentes. Ahora vamos a tocar lo que sería el factor riesgo vibraciones. Definición. Las vibraciones son movimientos oscilatorios de un cuerpo elástico con respecto a una posición de referencia. Estas vibraciones pueden transmitirse al cuerpo a través de mano-brazo o a través del cuerpo entero. Este riesgo tiene relación con la aceleración de un cuerpo. Por este motivo, su unidad de medida es en metros por segundo al cuadrado, o sea, tiene medida de la aceleración. Donde ellos tienen mayor cantidad de vibraciones y tienen la parte de perforación, la parte de carga y transporte, en las plataformas de trabajo, en carga y transporte. ¿No? Bueno, esto que está acá no es un disco de vinilo, es un sensor para cuerpo completo. Se utiliza, se coloca de la siguiente manera, se coloca en el asiento del conductor del equipo. O sea, sería en este caso un tractor, puede ser un montacarga, puede ser un camión tumba. Depende de quién quiere medir, qué tipo de vehículo quiere medir. Se le coloca en la parte donde él se sienta y esto se programa. Esto es el acelerómetro, un vibrómetro. Esto se programa el tiempo que vas a medir. Por lo general, para una muestra, para una toma, podés incluir hasta 15 minutos y ya es representativo de lo que hace el trabajo, pero no tenés que olvidarte de que el tiempo de exposición que vos valoraste para tu ecuación en el momento que vas a anotar los resultados. ¿Mm? Hay que anotar siempre, valorar también la exposición del trabajador. Con respecto al otro, que es el vibrómetro, mano o brazo, esto se coloca al operador, se le fija, es un cable que tiene un pequeño sensor. El sensor se le coloca lo más cercano posible a los dedos para que no le entorpezca. Esto se coloca con cinta leucoplas. Se programa al medidor. El medidor en este caso no va a estar puesto en el vehículo, va a estar puesto por el operador y vamos a medir en un lapso menor, incluso hasta inclusive 5 minutos o 10 minutos, dependiendo de cuánto tiempo le lleva al operador realizar la tarea que queremos medir. O sea que
Para medir las vibraciones, lo que es importante es el tiempo de valoración ponderada con referencia a las 8 horas. No es que debes valorar por 5 minutos, tratar de valorar 8 horas, sino que utilizar los 5 minutos y eso en la ecuación te va a llevar a la exposición a la cual se encuentra en ese tiempo, en ese lapso de tiempo. Posibles daños laborales que uno pueda tener serían las vibraciones del cuerpo entero, pueden producir trastornos respiratorios, musculoesqueléticos, sensoriales, cardiovasculares, efectos sobre el sistema nervioso, sobre el sistema circulatorio, sobre el sistema digestivo. También puede afectar a la disminución del rendimiento de trabajo. Las vibraciones de mano brazo pueden causar trastornos vasculares, nerviosos, musculares, de los huesos y de las articulaciones, de las extremidades superiores. Extremidades superiores se refiere a los brazos, para mano brazo, así como se llama luego. Ahora vamos a entrar en lo que serían las radiaciones no ionizantes. Las radiaciones no ionizantes, su definición dice: radiación se entiende por la emisión, propagación y transferencia de la energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Lo que caracteriza a una onda electromagnética es la frecuencia, la longitud de onda, la energía y velocidad de propagación. Las radiaciones no ionizantes son aquellas que no tienen energía suficiente para ionizar la materia. Tienen una frecuencia baja y una longitud de onda grande. Su unidad de medida es la energía por metro cuadrado. ¿Mm? Normalmente joule por metro cuadrado, watt por metro cuadrado. Bueno, ¿dónde localizamos las radiaciones no ionizantes? Es en los trabajos expuestos, o sea, en los trabajos en donde estamos expuestos a la radiación del sol. Eh, una parte, por ejemplo, en la parte de taller, hay tareas de soldadura y oxicorte, así como bajo la exposición del sol en tareas al aire libre. Impresionante. Esto sería eh, un medidor, sería el radiómetro. Hoy por hoy viene un poco más chuchi, ya viene más lindo. Eh, Está colocado acá sobre la mesa y está midiendo la exposición de ambos trabajadores a la vez. ¿Mm? Las radiaciones no ionizantes y sus posibles daños, dependiendo de una serie de factores, pueden afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores, principalmente de la siguiente manera: daño en la piel, quemaduras, envejecimiento acelerado y otros efectos relacionados con la fotosensibilización. Daños en los ojos, reacciones inflamatorias que remiten al cabo de 1 o 2 días, además de reducción temporal o permanente de la visión. Y en algunos efectos crónicos ya tenemos catarata, envejecimiento cutáneo y cáncer de piel. Ahora vamos a tocar lo que sería sobrecarga térmica, el famoso disconfort térmico. Bueno, sobrecarga térmica, eh, exposición a un rango de temperatura por encima o por debajo de la temperatura corporal que pueden afectar a nuestra salud. La temperatura corporal debe de permanecer constante, oscilando entre los 36,5 y 37,5 durante el día. Principalmente su unidad de medida es en grados Celsius, pero se pueden usar otras unidades de medida. ¿Mm? Para llevar en cuenta la evaluación, se lleva en cuenta el tipo de tarea, el tiempo de duración,
la temperatura del aire, la humedad relativa, la temperatura del globo seco, que sería el bulbo negro, para poder darte como eh, cuánto sería tu WGT, que sería el confort térmico. Hoy por hoy los equipos ya cuentan con esas comodidades y claro, cuentan con esas comodidades y nos va acercando cada vez más a lo que sería la comodidad de saber en el momento, saber cuánto es lo que debemos mejorar para o bajar la temperatura o alzar la temperatura. El ideal, según nuestra legislación, para labores de bajo esfuerzo o de poco esfuerzo, es de 20 grados. Ese es el ideal. Pero acuérdense que siempre tenemos el factor más menos 5. El cuerpo tolera hasta 15 grados. Menor a eso ya comienzan los problemas de descompensación por frío. Y superiores a eso comienza ya la sudoración, la transpiración y la pérdida de líquidos en los oblicuos. ¿Sí? ¿Dónde hay sobrecarga térmica dentro de la planta o en la cantera? Principalmente en el interior de las cabinas, las tareas de preparación, las cabinas de control, locales cerrados, tránsito por pasarela, tránsito al aire libre, expedición en el interior de las cabinas, en la báscula. ¿Mm? Acá está lo que hablamos del medidor de WBGT, que para mediciones exhaustivas. Y al lado se encuentra un anemómetro con termográmetro, que es también para hacer medidas, tomar mediciones sencillas y por sobre todo fiables. Eh, Hoy por hoy esto ya viene mucho más pequeño, ya no viene de este tamaño, viene de un tamaño bastante reducido, bastante práctico para poder hacer esta medición. Como les digo, cada vez más van mejorando los medidores y los factores a medir. Bueno, posible daño laboral es cuando estamos expuestos a temperatura extrema. El cuerpo puede sufrir una tensión térmica por frío o por calor. En caso de frío, vas a tener malestar general, disminución de la destreza manual, comportamiento extravagante, congelación de los miembros e incluso la muerte por temperatura del cuerpo inferior a 28 grados centígrados. ¿No? En el caso inverso, tenemos trastornos psicológicos, calambre, agotamiento por golpe de calor, trastorno en la piel, quemaduras, erupciones, etcétera. Acuérdense que la exposición a los rayos ultravioleta producen quemadura de primer grado, que es la quemadura que más duele. Bueno, vamos a tocar como último factor de riesgo físico, vamos a tocar la iluminación. La iluminación, la luz, puede definirse como radiación capaz de producir directamente sensaciones visuales. La radiación es una emisión de transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas o de partículas. El ojo humano es el órgano fisiológico mediante el cual se experimentan sensaciones de luz y de color, transforman la energía luminosa en energía nerviosa que es transmitida al cerebro a través del nervio óptico y la unidad de medida es en lux. Donde tenemos los factores de iluminación en todos los trabajos con ausencia de luz solar, en cabina de control, trabajo eh, normalmente en el interior o cuando estamos en áreas de espacio confinado. Esos son los lugares donde tenemos ausencia de iluminación y se debe de realizar la aclimatación del personal antes de ser ingresado a un espacio confinado.
Primero debe pasar un pequeño proceso de descanso de la vista para que él pueda aclimatar su retina a la ausencia de la luz y él pueda distinguir bajo pequeña, pequeño halo de luz o luz producida por los reflectores, pueda distinguir todo tipo de cosas. Esto es lo que es un luxómetro. Vienen de distintos modelos. Este es uno de ellos y es muy bueno y debe ser medido a la altura donde el trabajador realiza sus funciones, sea cual fuera su función. Tiene que ser en el lugar donde el trabajador realiza su función. En este caso, un administrativo mide sobre el escritorio. En el caso de un operativo, se mide a la altura de se encuentran sus manos. Posibles daños por ausencia. Si no hay una correcta iluminación en el lugar de trabajo, podrían aparecer, entre otros, los siguientes síntomas: pérdida de capacidad visual, irritación de los ojos, por otro lado, deslumbramiento, brillo, reflejos, sin olvidar el cansancio visual, los dolores de cabeza. Es sabido que una falta de iluminación puede ser causa de otros daños, como pueden ser pisadas sobre objetos, contacto eléctrico directo, caída de altura o atropellamiento, solo por citar algunos. Ahora vamos a entrar en lo siguiente, la siguiente amalgama o variedad de lo que son los riesgos higiénicos industriales. Vamos a entrar, vamos a comenzar por lo que sería el polvo. Lo que se conoce como polvos es la suspensión de partículas sólidas, particuladas dispersas en la atmósfera producida por los procesos mecánicos o movimiento del aire de un determinado material extraído, elaborado y transportado a ser almacenado. Este polvo está compuesto por diversos tipos de partículas en función de los materiales que lo componen, pudiendo estar presentes en la sílice. Las unidades de polvo pueden medirse en miligramos por metro cúbico o en partes por millón, que sería el famoso ppm. En el caso del sílice, puede darse hasta inclusive en un porcentaje de polvo. En donde se tiene en las canteras, lo tienen en toda la parte donde hay arranque, transporte, movimiento. Casi en todas las partes de la cantera tienen la presencia de polvo particulado. ¿Cómo se mide? Y esto es una bomba de aspiración con ciclón y filtro. Acá se coloca un filtro. Esto es una bomba de aspiración. Esto chupa a través de esto con una pequeña manguera. A través de una manguera que va conectada acá y pasa por este aparatito. Luego uno descarga a la computadora y te dice cuánto es la presencia de material particulado en el caso de este modelo. Pero existen otros modelos que también hacen mediciones de particulados. ¿Sí? Acá se puede ver notoriamente que en el movimiento en sí del trabajo es producido el polvo. La fracción respirable del polvo puede penetrar profundamente en los pulmones. Los mecanismos de defensa natural del cuerpo pueden eliminar la mayor parte del polvo respirable inhalado. Sin embargo, en caso de exposición prolongada a niveles excesivos de polvo, y más aún si contiene sílice, puede ocasionar efectos irreversibles sobre la salud en forma de cirrosis o la otra sería neumoconiosis. Neumoconiosis. Y ya me salió ya decir. El siguiente sería humo de la soldadura. Este es uno de los clásicos que los muchachos no quieren respetar. Los trabajos de soldadura, además de emitir radiaciones, también emiten una serie de humos. Estos humos pueden contener sustancias que pueden afectar a la salud de los trabajadores cuando están expuestos a ello. Son partículas en suspensión formadas por la condensación del estado gaseoso originadas por sublimación
o volatilización de los materiales y a menudo acompañados por una oxidación. Las unidades que se pueden medir serían también en miligramos por metro cúbico o en partes por millón. ¿Dónde se tiene? Y en todos los lugares donde haya reparación. En todos los lugares donde se tenga reparación. ¿Cómo se puede medir? A través de la misma bomba de aspiración, pero en este caso se hace con un filtro. Eh, Ese sería una forma de medir la exposición del trabajador a los humos de la soldadura. La inhalación de humo de soldadura puede ocasionar daños para la salud. Los órganos afectados y la gravedad de las lesiones dependen de los contaminantes presentes y la cantidad inhalada. Los efectos agudos, inflamaciones pulmonares, asfixia, alteraciones del tejido pulmonar y temblores, y los efectos crónicos serían daño del sistema respiratorio, forma de neumoconiosis, daños colaterales en otros órganos como estómago, riñones, hígado, y otros efectos sensibilizantes. Serían los efectos cancerígenos, inclusive puede llegar a producir daños al feto. Mm. ¿Qué tenemos dentro de los humos de la soldadura? Perdón. Eh, Óxido de hierro, trióxido de cromo, óxido de zinc. Estos son los valores límites de exposición del trabajador por 8 horas. Y para los principales componentes conocidos, ¿sí? También tenemos petroetileno, manganeso, níquel, cobre, estaño, amianto, dióxido, monóxido, bastante pesadito el humo de la soldadura. ¿Cuál sería la acción preventiva? Y primero que nada tenemos que hacer la evaluación de la exposición. Después tenemos que darle una información y buena formación a los trabajadores. Señalización de las zonas de exposición para poder controlar la exposición del resto de los trabajadores. Un programa técnico y organizativo para reducir la exposición de humo metálico y dotar con los equipos de protección individual adecuados. Sería la utilización de los tapabocas grises. Pero, pero, ninguna careta de ninguna marca viene preparado para la utilización de tapabocas y encima de la careta. Es una cosa que fue prueba y error durante mucho tiempo y mucha discusión con la gente de mantenimiento, pero me demostraron de que ellos tenían razón. Es imposible utilizar ambas cosas a la vez. Por eso es muy necesario realizar un control médico y dentro del control médico debemos de solicitar con con ese resultado, debemos de solicitar la inclusión de espirometría a la gente. Espirometría de la capacidad del pulmón para absorber oxígeno. Humo de combustión. La combustión es un conjunto de procesos físico-químicos por los cuales se libera controladamente parte de la energía interna del combustible. Debido a este proceso, se generan humos y gases en el ambiente que pueden contener diversos compuestos, de los cuales principalmente pueden ser perjudiciales para la salud: el monóxido del carbono, los óxidos de azufre y de nitrógeno. También son medidos en miligramos por metro cúbico o en partes por millón. ¿Cómo se mide? Y se mide con un medidor de CO2. También existe otro medidor que sería poder medir monóxido, poder medir dióxido, poder medir oxígeno. Todo depende de lo que vos quieras colocar.
Posibles daños laborales, uno de los efectos más peligrosos de los gases de combustión a través de su inhalación es la asfixia por monóxido de carbono. También se puede producir la asfixia por inhalación de CO2, que es lo que pasa con el movimiento de granos en el silo, que fue lo que te comenté antes, ya que este reduce el porcentaje de oxígeno. También se pueden producir otros efectos como pueden ser dificultad para respirar debido al esparo o la contracción de los bronquios, irritación de la garganta y de los ojos, así como tos. ¿Qué tenemos dentro de los humos de combustión? Esto es lo principal. Esto es lo principal que tenemos, ¿no? Todo siempre en referencia a 8 horas laborales. ¿Cuáles serían las acciones preventivas y la evaluación de la exposición? Antes que nada, antes de comenzar, después información, señalización de zona de exposición, un programa técnico organizativo, dotar de equipo de protección individual adecuado y un control médico que sería el control de espirometría para los afectados a la exposición a los humos de combustión. ¿Sí? En resumen, tenemos riesgo por puesto de trabajo, chequeo de autoevaluación, actuaciones generales de control, derechos y obligaciones del trabajador y obligaciones y derechos del empresario. Acuérdense que todo un feedback es a ambos lados, no solamente de un lado, no es que solamente los obreros tengan derechos, también los patrones. Y a ambos lados tienen también responsabilidades y delegables que se deben respetar. Para conocer exactamente el nivel de riesgo, cada puesto de trabajo será necesario evaluar cada uno de los riesgos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y a través de podemos utilizar un diagrama de colores, podemos utilizar un diagrama numérico. Después hacemos un chequeo sobre el que hay sospecha de riesgo higiénico, si tiene constancia, tras la evaluación de riesgo se ha detectado una situación de riesgo, se han adoptado medidas preventivas, comunicar la situación al empresario. Todas estas cosas se tienen que evaluar en un chequeo de autoevaluación. Una vez finalizada la evaluación del riesgo. Las actuaciones generales de control, ante un riesgo conocido, se deben adoptar las medidas preventivas precisas para eliminar el riesgo. Si esto no fuera posible por orden de prioridad, se controlará la exposición a la fuente o foco, el medio de transmisión y por último al receptor o el trabajador. Actuaciones generales frente a eso sería en la fuente, en el medio o en el receptor. Hasta aquí, muchas gracias. Esta es la segunda clase. Tenemos examen el próximo lunes. Yo les pediría que tomen estas dos diapositivas y en base a esto se va a tratar el examen parcial. Ese día yo voy a subir una grabación de una clase con una diapositiva perteneciente al día lunes. Pero ese día yo prefiero que ustedes se concentren en completar el cuestionario. Una vez que ustedes completan el cuestionario, pueden entrar después de la clase. No hay prioridad con respecto a la asistencia en clase. Les agradezco mucho por su presencia y espero me disculpen. El día de ayer fallé con ustedes. Pero fue un motivo personales ya los cuales se fue subsanando y ya se fue mejorando y hoy por hoy me encuentro ya con casi todos los inconvenientes personales resueltos. Le agradezco mucho su presencia, les deseo buena noche, que descansen, buena jornada laboral.
Un placer para mí.